Bien, entonces vamos a trabajar esta semana B con lo que son los criterios de semejanza de los triángulos. Y para ello vamos a revisar primero nuestra lámina, que es lo que tenemos acá, para luego pasar a revisar nuestro PowerPoint. Primero, la definición. Dos figuras, ya, dos triángulos, por así decirlo, van a ser semejantes si tienen igual forma, aunque sean de distinto tamaño. ¿Ya? Esto es muy importante de conocer. Pero lo que sí va a ser importante es que sus lados homólogos van a ser proporcionales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un triángulo ABC y un triángulo DEF, estos triángulos yo los voy a denominar semejantes, ¿ya? No porque tengan el mismo tamaño, ¿ya? Sino que porque vamos a tener que los ángulos homólogos miden lo mismo, o sea, el ángulo que está en el vértice A va a valer lo mismo que está en el vértice D, el ángulo que está en el vértice C mide exactamente lo mismo que el ángulo que está en el vértice F, y lo mismo con el ángulo del vértice B, que va a medir lo mismo que el ángulo del vértice E. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con respecto a los lados? Que si bien es cierto, yo puedo tener un triángulo más pequeño, otro más grande, pero lo importante es que sus lados van a ser homólogos. Ahora, ¿qué significa que sean homólogos? Significa que va a existir va a haber una proporcionalidad entre ellos. ¿Qué significa? Que si yo divido la medida del ángulo del lado A, por ejemplo, la divido con la medida del ángulo D, me va a dar el mismo resultado que si yo dividiese la medida del ángulo B, la medida del lado B con la medida del lado E. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las divisiones entre los lados homólogos van a obtener el mismo resultado. O sea, por ejemplo, si yo digo que el lado mide la mitad del otro, todos los lados van a medir la mitad del otro. ¿Ya? Si un lado mide un tercio de la otra medida, todos van a medir un tercio de la otra medida. Entonces todos van a ser homólogos. ¿Ya? Y obviamente, como yo les dije, las medidas de los ángulos, eso sí o sí van a ser iguales. Entonces, vamos a tener lados homólogos, ángulos iguales. Pero lo importante de esto es que cuando yo quiero generar un criterio, una semejanza de triángulo, claro, se tienen que cumplir las 6 condiciones. O sea, los tres lados homólogos, los seis ángulos, o sea, los tres ángulos homólogos, vamos a tener 6 condiciones para que yo diga definitivamente el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Pero, como en matemáticas, ¿cierto? No todo es difícil, o no todo es tan complejo. Existen criterios de semejanza que a mí me van a permitir decir de que no tienen que cumplirse los 6 criterios. Porque recuerden, imagínense que tedioso sería tener que comprobar que los tres lados sean homólogos, que los tres ángulos sean iguales, porque en realidad existen estos criterios, ya que también los vimos, ¿cierto? Cuando vimos los criterios de congruencia, que los criterios de semejanza también van a cumplirse para estos tipos de triángulos. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener 3 criterios, ¿ya? Que dicen que el criterio LLL, ya que son muy parecidos a que son muy parecidos a los criterios de congruencia, ya, pero aquí vamos a estar relacionándonos con los lados proporcionales entre sí. Dice que si en dos triángulos yo compruebo de que sus tres lados son proporcionales entre sí, entonces el triángulo va a ser semejante. O sea, no va a ser necesario de que yo me fije en los ángulos. Basta con que los tres lados sean proporcionales para poder decir que los dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Ese es como el primer criterio. Ahora, hay un segundo criterio que dice que si dos lados son proporcionales y el ángulo que está entre ambos lados es igual con el otro ángulo, entonces significa que los triángulos van a ser semejantes entre sí. ¿Ya? Que ese es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ya? Si se fijan, el ángulo tiene que estar cierto entre los dos lados, ¿ya? Para poder asegurar de que el triángulo es semejante, ¿ya? Y obviamente los lados van a ser congruentes. Por ejemplo, si se fijan acá, el 3 es un tercio del 9 y el 2 también es un tercio del 9. Por lo tanto, tenemos
una proporcionalidad de 1/3. Entonces tenemos proporcionalidad entre los lados y tenemos igualdad entre los ángulos. Por lo tanto, con el criterio lado, ángulo, lado, automáticamente nosotros podemos decir que nuestro triángulo es semejante con el otro. Y por último, vamos a tener que si yo tengo dos ángulos iguales en un triángulo, automáticamente los triángulos van a ser semejantes. Dígame. ¿Cuál sería la razón de LAL? La razón del LAL es que basta con saber que dos lados sean proporcionales y un ángulo sea igual de la misma medida que el otro para que todo el resto de los criterios se cumplan, ¿ya? O sea, recordemos que para nosotros considerar una semejanza entre dos triángulos se tienen que cumplir que los tres lados sean congruentes, o sea, perdón, sean eh, proporcionales y que los tres ángulos sean congruentes, ya que midan lo mismo. Pero para no estar comprobando las 6 cosas, basta con probar algunas, ¿ya? Ahora, dentro de los criterios, que son totalmente demostrables, ¿ya? Pero no lo vamos a demostrar ahora porque no es a lo que no es atingente, ¿cierto? A lo que estamos viendo, es que basta con conocer que los triángulos sean proporcionales para que ambos triángulos sean semejantes. Basta con saber que solamente dos ángulos sean congruentes para que esto sea semejante, ya, porque obviamente el tercer ángulo va a medir lo mismo. Entonces, como sabemos que la suma vale 180, entonces automáticamente los triángulos van a ser semejantes. Y también existe este criterio lado, ángulo, lado, que me dice que si yo tengo un lado, un ángulo y un lado, ¿cierto? Si se fijan, el ángulo está entre los dos lados, en ambos casos, y los ángulos miden lo mismo, y los lados van a ser proporcionales. Por ejemplo, si yo divido el lado mayor con el lado menor, me va a dar 3, ¿cierto? Si yo mido el lado mayor, o sea, el lado que viene, que sería el 6, y lo divido con el otro lado de acá, que mide 2, me va a dar 3. O sea, hay una constante. O sea, la razón entre los dos lados es 3. Y la razón, en este caso, es constante. Por lo tanto, yo puedo asegurar de que estos dos lados van a ser proporcionales entre sí. Y por ende, voy a decir además de que estos dos triángulos son semejantes. Pero es en base a ese criterio. ¿Qué significa esto? Significa que no importa el valor que yo tenga acá afuera. No importa lo que mida el tercer lado. No importa lo que midan los otros ángulos. Basta con que dos lados sean proporcionales entre sí y que el ángulo sea igual para determinar de que entre esos dos triángulos existe una semejanza, ¿ya? Entonces es como, entre comillas, un atajo, ¿ya? Porque si yo no tuviera este criterio, tendría que comprobar el otro ángulo, tendría que comprobar el tercer ángulo, el tercer lado y comprobar que todo se cumpla como dice acá arriba para decir que esto es semejante. Pero como el criterio, ¿cierto? A mí me indica que solamente basta tener un lado con un ángulo y un lado, ya con eso a mí me permite asegurar de que el triángulo sea semejante. Pero ojo, tiene que ser exactamente en ese orden, porque por ejemplo, si yo tuviera este lado, el ángulo de arriba y este lado de acá, no podría. Por ejemplo, si el 30 hubiera estado como ángulo de A y el 30 hubiera estado como ángulo de K, ahí yo no podría asegurar porque no es el criterio, porque este sería un criterio lado, lado, ángulo, ¿ya? Y en realidad nosotros queremos un lado, ángulo, lado. Entonces por eso también hay que poner ojo en cómo nos presenta la información para que se cumpla lo que nosotros queremos como criterio, ¿ya? No sé si queda un poquito más claro, Paula. Un poquito, ya, de ahí vamos a ver más ejemplos, así que ahí tranquila, ya vamos a ver, va a partir. Ya, ahora, tenemos que considerar lo siguiente, que de repente nos va a ayudar mucho saber esta información. Primero, si la razón
entre los lados homólogos de dos triángulos semejantes K. Por ejemplo, acá era 3, ¿cierto? La razón entre el 9 y el 3 da 3, entre el 6 y el 2 da 3, ¿cierto? La razón es 3. La razón entre las medidas de los elementos secundarios, por ejemplo, la razón entre las alturas, la razón entre las transversales, la razón que hay entre las medianas y la razón que hay entre las bisectrices va a ser la misma. ¿Ya? Por ejemplo, si acá yo tengo que en la medida es 3 y acá va, o sea, va a ser 9 y acá va a ser 3, por ejemplo, si yo quiero calcular la altura, imaginemos que la altura nos va a dar 3, la altura de acá va a medir 1, porque tenemos la misma razón de semejanza, o sea, va a ser homólogo también, ¿ya? Lo mismo va a pasar con el perímetro, ¿ya? Por ejemplo, si el perímetro de esto da 15, el perímetro de acá va a dar 5. ¿Ya? Si el perímetro de acá da 60, el de acá va a dar 20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser el triple de, porque nosotros dijimos que la razón era 3, ¿cierto? La razón dijimos que este triángulo mide el triple que el triángulo chiquitito de acá. Entonces, como mide el triple, todo va a ser el triple. La altura va a ser el triple, la transversal va a ser el triple, la mediana va a ser el triple, el perímetro va a ser el triple. Entonces, va a funcionar casi todo siguiendo la misma razón. O sea, por ejemplo, si un triángulo es el doble del otro, todo va a ser el doble, o perdón, casi todo. Va a ser el doble la altura, el doble la transversal, el doble la mediana, el doble la bisectriz, ¿cierto? Va a ser el perímetro el doble del otro, pero todo va a ser el doble, o todo va a ser K, menos las áreas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las áreas, la razón que va a haber entre las áreas va a ser el número pero al cuadrado. O sea, por ejemplo, si yo tengo el área de este triángulo ABC en relación al triángulo KLJ, o sea, KJL, lo que yo voy a hacer es que las áreas de este triángulo va a ser 9 veces más grande que el área de este triángulo. ¿Por qué 9? Porque recordemos que la razón era 3, ¿cierto? La razón entre los perímetros era que el perímetro va a ser el triple del perímetro de acá, ¿cierto? La razón de la altura, el triple. La razón del lado, el triple. Pero la razón del área va a ser 3 elevado a 2, o sea, 9. En este caso va a ser 9 veces más grande que el triángulo de acá, ¿ya? Ahora, muy importante que también eso, yo creo que muchas veces lo han escuchado con respecto a la PDT. No se fijen en la medida de los lados. No van a tomar una regla y van a decir esto mide 3, esto mide 2, ¿cuánto mide esto? No. ¿Ya? Esto mide 9, esto mide 6, ¿cuánto mide esto? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en matemática lo importante son los datos, no las formas. Yo puedo tener que un lado mide mucho, que visualmente es mucho más largo que el otro. Por ejemplo, imagínense acá. Acá esto mide 1 y esto mide 5. O sea, no tiene por dónde medir 5 y esto medir 1. O sea, el triángulo tiene una forma totalmente distinta, ¿ya? Entonces, no se fijen o no se fíen de la medida de los lados, ¿ya? Cuando ustedes generen, ¿cierto?, estos tipos de semejanzas entre los triángulos. Fíjense en los datos que se dan. O sea, acá es más importante decir 6 dividido 2 que decir que esto es 6 porque esto es 2 y esto es 2 más grande, esto de acá es 6. No, no se fijen en eso. ¿Ya? Acá recuerden que lo importante son los datos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver un triángulo chiquitito y acá puede salir un cuadrado y eso mide 90. Independiente que eso sea más chiquitito de 90, pero si hay un cuadrado es 90. ¿Ya? Entonces, ojo, mucho ojo ahí con la información que se entrega. ¿Ya? Ahora, vamos a ver acá en el Power una información respecto a lo que vimos anteriormente, pero con ejemplos, ¿ya? Que eso es lo que yo quiero que revisemos. Primero, dice que vamos a comprender el concepto de semejanza, ¿cierto? Y aplicar los criterios de semejanza para poder demostrar problemas y demostrar, o sea, resolver problemas y demostrar soluciones a algunos teoremas, ¿ya? Y lo primero es como un resumen, ¿cierto? De lo que ya habíamos visto anteriormente en nuestra lámina, que era que los dos triángulos o figuras, ¿cierto? Van a ser semejantes cuando tienen la misma forma. Entonces, uno va a ser triángulo, el otro también es triángulo, perfecto, súper. Uno es triángulo isósceles, el otro también es isósceles, también puede ser.
ambos son rectángulos, también puede ser, ¿cierto? Pero esto también va a ocurrir cuando sus ángulos interiores son congruentes, o sea, miden lo mismo, y que también cuando sus lados son homólogamente proporcionales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios? Vamos a tener tres criterios. Primero, el ángulo-ángulo, ¿cierto? En los triángulos, ¿cierto? Criterio de semejanza de triángulos. Ángulo-ángulo, si dos triángulos son semejantes, si tienen dos ángulos respectivamente congruentes, ¿ya? Siguiente, lado-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales. También lo vimos, ¿cierto? Con mayor detalle en la lámina. Y el famoso criterio, ¿cierto? Que a algunos les complicó, que era el lado ángulo lado, que dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo entre ellos mide lo mismo. ¿Ya? ¿Qué significa congruente? ¿Cierto? Que miden exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Por ejemplo, dos triángulos semejantes tienen ángulos interiores respectivamente congruentes. ¿Qué significa? Que el ángulo BAC, ¿cierto? Recuerden que el ángulo BAC es el que está acá. Recuerden que tienen que tener el mismo orden de BAC y el ángulo EDF es aquel que está acá, ¿cierto? EDF. Entonces, esos dos lados, perdón, no sé por qué me genera un clic al momento de... Ahí sí, ya. Entonces, esos dos ángulos miden exactamente lo mismo, ¿ya? Para poder demostrar de que ambos triángulos sean semejantes. El ángulo CBA es el que está acá, CBA, va a ser congruente, va a medir lo mismo que el ángulo FED. FED es el ángulo de acá. ¿Se fijan? Entonces acá tenemos congruencia de esos dos lados, de esos dos ángulos. Y por último, el ángulo ACB, que es el que está arriba, serían 3. Va a ser congruente con el ángulo DFE, que es el que está acá arriba. Bien, entonces, si se fijan, vamos a tener que van a tener ángulos iguales, ya, igual medida, para que los ángulos sean proporcionales, o sea, sean como semejantes. Y además, los lados homólogos, ¿qué significa lado homólogo? Por ejemplo, el AB con el DE, ¿cierto? El BC con el EF y el AC con el DF. O sea, ahí tenemos los tres pares de lados homólogos. O sea, en el dibujo sería el AB con el DE, el CB con el EF o el FE y tendríamos el AC con el DF. Entonces, si esos pares de lados son homólogos, tienen la misma razón de semejanza, ¿cierto? Al dividir nos da el mismo valor, ya llamémoslo así también, significa que los triángulos en sí van a ser semejantes, ¿ya? Ahora, lo mismo pasa con el perímetro. El perímetro, si por ejemplo, si un lado es la mitad del otro, el perímetro también va a ser la mitad del otro, ¿ya? Va a permanecer, ¿cierto? Con la misma razón de semejanza, ¿ya? Ahora, también dice que la razón entre los elementos secundarios homólogos es igual a la razón entre los lados homólogos. También es verdad, ¿cierto? También lo vimos. La altura obedece a la misma razón de semejanza, la transversal de gravedad, la simetral, la mediana, ¿cierto? Todos los elementos secundarios que vimos en la clase pasada también van a estar afectos a este criterio de semejanza. Y por último, lo que cambia es con respecto a las áreas, ¿ya? Que el área, ¿cierto? Va a ser igual al cuadrado de la razón entre los lados homólogos. Por ejemplo, si un triángulo es el doble del otro, significa que el área va a ser el doble al cuadrado. ¿Ya? Si un triángulo es el triple de otro, el área va a ser el triple pero al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la única diferencia que ustedes tienen que percatarse al momento de poder generar este tipo de trabajo de semejanza. ¿Bien? Y eso es toda la materia que tenemos que ver, ¿ya? Con respecto a esto, los criterios y ver, ¿cierto? Eh, esos posibles como perímetros y áreas, ¿cierto? Que nos puedan cambiar un poquito, ¿bien? Entonces, acá vamos a tener que ver lo siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Todos los triángulos equiláteros son semejantes? Eso es verdadero.
porque recuerden que los triángulos equiláteros todos miden ángulos de 60 interiores, ¿cierto? 60, 60, 60. Por lo tanto, va a ser semejante siempre. ¿Todos los cuadrados son semejantes? Sí, porque la medida de esos ángulos interiores son 90, 90, 90, 90. Por lo tanto, suma. Dice, ¿todos los círculos son semejantes? Sí. ¿Todos los triángulos rectángulos isósceles son semejantes? Sí, porque el isósceles rectángulo, recuerden que el rectángulo isósceles, como es isósceles, esto mide lo mismo, esto mide 90, perdón, esto mide 90 y significa que eso mide 45 y eso mide 45. Por lo tanto, tenemos dos ángulos iguales, por lo tanto va a ser semejante. ¿Y los triángulos isósceles son semejantes? No necesariamente. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando yo tengo triángulos isósceles, el triángulo isósceles decía que eso mide lo mismo que eso y ese ángulo mide lo mismo que esto. Pero resulta que el triángulo isósceles también puede estar más abierto. Por lo tanto, si yo tengo igualdad en estos ángulos, la proporcionalidad que se genere al momento de, por ejemplo, yo decir, tengo estos dos lados proporcionales, estos proporcionales, entonces acá eso va a ser igual con el ángulo de acá, pero va a cambiar, ¿cierto?, la abertura que va a tener, ¿cierto?, nuestro triángulo isósceles. Por lo tanto, el asegurar de que todos los triángulos isósceles son semejantes, eso es falso, ¿ya? Porque sí es cierto que algunos sí van a ser semejantes. Por ejemplo, yo, puedo tener un triángulo isósceles ahí, y puedo dibujar un triángulo isósceles que sea un poquito más grande y que estos sí van a ser semejantes porque vamos a tener los mismos ángulos, ¿ya? Pero no va a ser semejante con el triángulo isósceles de acá, ¿ya? Porque uno puede estar más abierto, otro puede estar más cerrado, ¿ya? Entonces a eso me refiero, porque cuando acá dice que todos los triángulos isósceles son semejantes, significan que todos los triángulos van a ser semejantes, o sea, independiente de cómo lo dibuje, va a ser semejante, y eso es mentira. ¿Ya? Entonces, esta vendría siendo mi alternativa correcta, ¿cierto? Porque correspondería a mi alternativa falsa, ¿ya? Entonces, vemos que la alternativa E, ¿cierto?, es la correcta, porque si bien es cierto, todas las otras van a ser verdaderas sí o sí, ¿ya? Entonces, veamos la siguiente. Dice, en la figura se puede determinar que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR si, por ejemplo, el ángulo A es igual con el ángulo B, perfecto, me sirve. PQ es igual a AB, o sea, me dice que PQ mide lo mismo que AB. Ya, podría servirme, sí, pero me falta información. Yo no puedo escribir ningún criterio todavía. Acá tengo un lado y tengo un ángulo. Ángulo, lado. Pero me falta información, ¿cierto? Me falta saber, por ejemplo, si ese lado de ahí tiene algo que ver con el lado de acá, ¿cierto? ¿Podrías ayudarme, ¿cierto? A decir sí, sí, puede ser, ¿ya? Pero por el momento no dice nada, ¿ya? Así que vamos a borrar acá y vamos a ver qué va a pasar con la segunda, ¿ya? Entonces, vámonos acá. Super, cambio al tiro. Entonces, veamos la segunda. En la 2, ¿cierto? De acá, nos están diciendo que el lado AB, es proporcional con el PQ, el lado BC, que es el de acá, va a ser proporcional con el QR, y el lado AC, que es el que tenemos acá, va a ser proporcional con el PR. Y aquí podría yo obtener el criterio lado, 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 ¿cierto? Y cuadraría con un criterio. Por lo tanto, yo solamente utilizando la 2 por sí sola, me permitiría a mí poder calcular la semejanza de este triángulo. Solamente sabiendo la 2, a mí me permitiría calcular el otro. Y la 1, la verdad es que necesita información adicional para la 1, para poder usarla. Y si uno la 1 con la 2, tampoco me serviría porque la 1 me está diciendo que son iguales y la 2 me está diciendo que son proporcionales. Por lo tanto, no, la verdad es que
la 1 como que no me está ayudando mucho. Entonces yo me guía por la B, en realidad, ¿ya? Que son estos programas, estos tipos de preguntas que son menos las que aparecen en la PDT ahora, ¿ya? Pero son como las que molestan un poquito más, ¿ya? A ver, dice ahora, sea un triángulo rectángulo M de catetos 4 y 6, con los cuales, ¿cuáles de las medidas de los catetos se puede construir un triángulo semejante a M? Ya, entonces vamos a tener M, un triángulo rectángulo, y los catetos miden 4, miden 6, esto es rectángulo, y esto lo vamos a llamar triángulo M. Triángulo M, ¿ya? Y a este triángulo M, ¿cierto? Nosotros lo vamos a denominar como nuestra base. Y ahora yo quiero construir un triángulo semejante a M. Entonces, me dice que si yo tengo un cateto, llamemos, este es la 1, cateto 2 y cateto 3. Con cateto 2 y cateto 3, ¿va a ser semejante el triángulo? Veamos. 4 dividido 2 es 2, 6 dividido 3 es 2. Por lo tanto, sí, es semejante porque el K sería 2, ¿cierto? Sería un K igual a 2, ya porque estaríamos viendo como un triángulo el doble del otro. Su medida mide del doble. Ya, el 1 me sirve. El 2 me está diciendo que un cateto mide 3 y el otro mide 8, ¿cierto? Entonces acá yo tendría que dividir el 4 con el 3 y el 6 con el 8. Entonces yo tengo que decir 4 es a 3 es igual con 6 es a 8. Esa es la pregunta. 4 es a 3 es igual a 6 es igual a 6 es a 8. Y la verdad es que no, porque si yo multiplico cruzado, 4 por 8 es 32 y 3 por 6 es 18. Por lo tanto, no nos da una igualdad entre ambas proporciones. Por lo tanto, la 2 no me serviría. Y la 3 me está dando un triángulo que tiene de cateto 1 y cateto 3 medios. Entonces yo tengo que comprobar acá si es que realmente esto va a ser proporcional. Y yo tengo, por un lado, mi triángulo original, que era el 4 sextos, y mi triángulo final, que sería 1, 3 medios. ¿Ya? 3 medios en realidad 1,5. Perdón, 3 medios, ahí sí, 1,5. Entonces, si yo multiplico el 4 por 1,5, me va a dar 4, 5, 6. Y si multiplico 6 por 1, también me da 6. Por lo tanto, este sí. Ya, este triángulo sí va a ser semejante con el triángulo de acá. Por lo tanto, tendría 1 y tendría 2. Por lo tanto, sería la alternativa C. Solo 1 con 2. ¿Ya? Y ahí tendría, ¿cierto?, la semejanza. Entonces, voy probando que el triángulo sea semejante. ¿Ya? Que ese ladito sea proporcional con ese ladito, que este ladito sea proporcional con este ladito, y así voy viendo. Ahora, el único que me dio que no era proporcional era el 2, ¿cierto? Porque si un lado mide 4 y el otro mide 3, el otro mide 6, el otro no puede medir 8, tiene que ser menor, ¿cierto? Debería haber sido 5 por último, como para poder estar cercano a una proporcionalidad. ¿Ya? Y en este caso, 1 con 2. Sorry. Diciendo arriba que era 1 con 3 y marqué el 1 con 2. Perdón. Bueno, y tampoco nadie de ustedes me dijo, profe, se equivocó, era 1 con 3. No estaban atentos. Ahí sí. 1 verdadero, 3 verdadero. Respuesta correcta, 1 con 3. Ya. Ahí sí. Veamos acá. Dice, un poste proyecta una sombra de 120 metros en el suelo horizontal. Y en el mismo instante, otro poste cercano a él, que mide 6 metros de altura, paralelo al anterior, proyecta una sombra en el suelo horizontal de 90 metros. ¿Cuál es la diferencia positiva entre las alturas de los postes? Entonces, tenemos un poste, perdón, el poste está medio inclinado. A ver, vamos a ver cómo es. Todavía no me puedo acostumbrar bien el tema de la
del... Vamos a ver, pluma. Tenemos un poste, ¿cierto? Que mide 120 metros, proyecta una sombra en el suelo. Dice, en el suelo horizontal, y en el mismo instante otro poste cercano al que mide 6 metros de altura, paralelo al anterior, proyecta una sombra en el suelo horizontal de 90 metros. Que no sería el cateto 120 metros. Sí, sí, porque es una sombra proyectada. Y lo que nos están preguntando es la altura. Entonces tenemos que un poste proyecta una sombra de 120 sobre el suelo horizontal, que sería X, ¿cierto? Y sería, ¿cierto?, la sombra. Y esto sería 90 grados. Y nos dice que cercano a él hay un postecito que mide 6 metros de altura, ¿cierto? Y proyecta una sombra de 90. Ahí estaría, ¿cierto? Y tendríamos eso. Uy, perdón. Ya, ahí, pero ese sería, ¿cierto?, nuestro triangulito. Y nos pregunta cuál es la diferencia positiva entre las alturas de los postes. O sea, tengo que restar x menos 6, ¿ya? Y eso es lo que nos están pidiendo a nosotros. Entonces, porque nos están pidiendo la diferencia. Entonces, para calcular x, podemos hacer lo siguiente. Como sabemos que estos están en proporción, yo puedo decir que x es a 6, ¿cierto? X es a 6, como 120 es a 90, ¿cierto? Estoy sacando los lados proporcionales. La altura del poste con la altura del poste es igual a la altura de la sombra, o sea, perdón, la altura de la sombra, la distancia, ¿cierto? La medida de la sombra versus la medida de la otra sombra. Por lo tanto, ahora, para calcular x, basta solamente ahora con calcular la regla de 3 simple. Entonces x vendría siendo 120 por 6 dividido 90. Entonces acá nosotros podemos eliminar el 0 y el 0 para hacerlo un poquito más fácil. Decir, y simplificar en realidad, porque acá recordemos que ya estamos trabajando PSU, así que vamos a simplificar. Simplificamos, esto es 3 por 3, ¿ya? El 9. Así que simplificamos el 6 por 3, me da 2. Simplificamos el 12 por 3, me da 4. ¿Ya? Y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, x vale 8. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Recordemos que para más o menos explicar qué fue lo que hice acá, el 120 era 12 por 10, el 6 era 3 por 2, ¿sí? Y abajito yo tenía el 90. El 90 yo dije que era 3 por 3, que es 9, por 10. ¿Ya? Eso es 90. 3 por 3, 9 por 10, 90. Entonces, esta separación yo la hago mentalmente, ¿ya? Porque es lo que a mí me sirve para poder eh, sacar rápidamente los resultados. Entonces, por ejemplo, yo digo, el 10 se va con el 10, el 3 se va con el 3, y el 3 se va con el 12, y me quedan 4, ¿cierto? Porque simplifico. Entonces, abajo no me queda nada, y arriba me quedó solamente el 4, y me quedó el 2. Y 4 por 2, 8. Entonces, el poste vale 8, y como me están pidiendo la medida positiva entre la altura de los dos postes, si un poste vale 8 y el otro vale 6, en total la diferencia va a ser 2. Por lo tanto, como estamos hablando de metros, van a ser en este caso 2 metros la diferencia entre ambos postes. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra respuesta. Sí, se está haciendo grabada la clase. ¿Ya? Sí, la estamos grabando. ¿Ya? Perdón, sí, es que estuve un poquito desconectado. Perdón, Valentina, ahí usted me había dicho que él no era la de... Sí, lo que pasa es que me había cambiado el chat a la otra página, entonces no estaba viendo los chats y justamente vi que nada más se le había respondido a Justin que tampoco había visto, ¿cierto?, lo que estaba colocando. ¿Ya? Bien.
¿Alcancemos a hacer esta? Sí, yo creo que sí. Ya, veamos. Si un triángulo ABC es semejante, ojo, esto significa semejante, ¿ya? Ese simbolito de ahí es semejante, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un igual con un cosito, se llama congruente, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos valores, ¿ya? Nosotros solamente con el símbolo podemos darnos cuenta si estamos hablando de semejanza o de congruencia, ¿ya? Así que hay ojo con ese detallito que, por ejemplo, se nos puede entrar a una confusión. Dice, si estos dos triángulos son semejantes, en donde AB es homólogo con DE, ¿cierto? Y AB mide A centímetros y DE mide 3A centímetros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera? O sea, me está diciendo de que el triángulo DEF es el triple de grande que el triángulo ABC. Porque si el AB, dibujémoslo acá. A ver, borremos y dibujemos por aquí. Veamos acá, borremos y empecemos a dibujar para que ustedes más o menos puedan ver a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque resulta que bueno, yo ya sé lo que voy a dibujar, entonces más o menos yo ya vi con esta información cómo son los triángulos. Pero si ustedes, por ejemplo, no los pueden ver, los vamos a dibujar acá y vamos a tener, por ejemplo, dos triangulitos. Vamos a dibujar otro triangulito por acá. No, vamos a dibujar un poquito más grande y vamos a rayar acá, acá. Y por ejemplo nos va a decir, esto va a ser A, B, C, esto va a tener la misma forma D, E, F, ¿ya? Entonces, si se fijan, yo tengo el lado AB mide A, oh, perdón, mide A, y el otro lado va a medir el triple de A, ¿ya? Entonces, vamos a tener el triple D, ¿ya? Entonces, veamos la primera. Dice, si el área del triángulo ABC es de 16 centímetros cuadrados, entonces el área del triángulo DEF es 48 centímetros cuadrados. ¿Será verdad? ¿Qué dijimos de las áreas? El área va a ser el valor de la razón al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como K es igual a 3, ¿cierto? Como K es igual a 3, porque lo vimos que si uno mide A, el otro vale 3A, la razón entre las áreas va a ser igual a 3 al cuadrado. Oh, no, ¿por qué salió la alternativa correcta? No, atrás, ahí. Va a ser... no me deja dibujar cosas pequeñitas. ¿Por qué me hace un clic? No quiero hacer clic. No, oh, ya. No, ya. Esto es el 3 al cuadrado. ¿Ves? Si no, no me deja hacer cositas chiquititas. Ahí sí, ahí dice. Ahí sí. Es que lo que pasa es que la tableta en la pizarra que usamos siempre, cero drama. Pero cuando lo ocupo en Word, o lo ocupo en PowerPoint, o lo ocupo en la aplicación de recorte, me hace clic. Y no la he podido configurar para que no haga el clic. De hecho, la configuré para que no haga clic y no rayaba. Entonces, no, fue un fiasco este fin de semana tratando de configurarla. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es. Ya, entonces va a ser una diferencia de 9. ¿Ya? Vamos a tener una diferencia de 9 entre el área de acá y el área de acá. Por lo tanto, veamos. Si yo tengo los 16 centímetros cuadrados y lo multiplico por 9, me tiene que dar el área del triángulo DEF. ¿Ya? Entonces, yo multiplico 5 por 9, 54. Y 9 por 1, 9, 9 más 5 serían 14. Entonces, ¿es 144? No, por lo tanto es falso. Falso. Dice, el ángulo DEF va a medir, bueno, perdón, el ABC multiplicado por 3 va a ser igual a la medida del ángulo DEF. Esto también es falso porque dijimos que los ángulos siempre tienen que medir lo mismo. Son los lados los que tienen que medir más que el otro. Dice, el perímetro del triángulo ABC es un tercio del perímetro del triángulo DF. Mentira también porque dijimos que los triángulos tienen que tener... Ah, no, espere, perdón, perdón. Dijimos que los perímetros tienen que tener el mismo valor de la razón, ¿cierto? Ahí sí.
Y si la razón en este caso es 3, ahí sí. Y resulta que el perímetro del triángulo ABC tiene que medir exactamente, sí, un tercio del triángulo de F, ¿cierto? ¿Por qué un tercio? Porque como el triángulo de F es el triple del ABC, obviamente un tercio del ABC va a ser un tercio del DF. Entonces, sí, en este caso vendría siendo la C la respuesta correcta. Veamos la otra. AB es paralelo con DE. AB es paralelo con DE. Sí. AC es paralelo con DF. Sí. Y BC es paralelo con EF. Sí, puede ser. Pero ¿qué pasa si los triángulos, un triángulo lo tengo orientado así y el otro triángulo lo tengo orientado hacia acá? No necesariamente van a ser paralelos. Por lo tanto, ¿cuál afirmación siempre es verdadera? Esta no. ¿Ya? Porque si bien es cierto, va a ser verdadera cuando los triángulos tengan esta forma, ¿cierto? Y estén uno al ladito del otro, pero si yo mis triángulos los tengo orientados en otra forma, si bien es cierto, van a ser semejantes, pero no necesariamente van a ser paralelos, ¿ya? O sea, vámonos a buscarle la quinta pata al gato, ¿ya? Y ninguna de las anteriores, por lo general, nunca va a pasar esto, ¿ya? Siempre va a haber una vez falsa, ¿ya? Esa de ninguna de las anteriores es solamente para rellenar, ¿ya? Así que ojo con eso. Y entonces sería acá mi alternativa C, en donde sí el perímetro va a cumplir con la razón, que en este caso era 13, o un tercio, ¿ya? Ahí dependiendo de cómo yo lo esté mirando. Bien, y ahí vamos a ver, ¿cierto?, la alternativa correcta. ¿Sí? Y próxima semana, teorema de Tales y Euclides. Creo que alcanzamos justo. Estamos en... Vamos a descartar. Sí, estamos justo, creo. Tenemos acá nuestro resumen ya de todo lo que vimos acá con algunos ejemplitos que también se los voy a enviar al correito. Y acá al final, en la segunda página de esta ficha, aparecen un par de ejercicios extra, igual que ustedes pueden revisar si desean, que no deben hacerlos, ya no está dentro de lo que tienen que hacer, solamente esto queda de opción para aquel que quiera reforzar aún más, ya, eso que quede claro ahora, ya, porque van a decir, el profe manda guía, después manda la pauta, después manda la lámina, después manda esto, entonces al final, ¿es mucho trabajo? No, solamente abóquense a lo que aparece en el instructivo, ya que en este caso es lo que aparece acá. Guía de ejercitación número 2, criterios de semejanza, y ustedes escogen 10 de los 20 ejercicios que aquí aparecen, ¿ya? Y desarrollan solamente 10 de estos 20, ¿ya? Ustedes escogen como quieran. Escoge la primera, la segunda, la tercera. Lo importante es que ustedes cuando me reporten me digan, profe, yo resolví la 3, la 5, la 10, la 12, para yo también saber qué número de ejercicio fue. Ya, pero eso se lo dejo porque yo sé que ustedes lo van a hacer, pero se lo recuerdo por si acaso.